La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días existe para bendecir a todos los hijos de Dios. Se organizó para enseñar el plan de felicidad de Dios, ayudar a las familias a tener mejor vida en esta tierra y prepararles para el gozo eterno en la vida venidera. La sede de la Iglesia está en Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos de América. Su organización sigue el modelo bíblico de la Iglesia original de Jesucristo. El presidente y profeta de la Iglesia tiene 2 consejeros y 12 apóstoles que le ayudan en el ministerio. Otros líderes, llamados 70, ayudan a brindar liderazgo general en la Iglesia mundial. Los 70 sirven como presidentes de área y en otros llamamientos para administrar la actividad de la Iglesia a nivel mundial. Las unidades locales están presididas por líderes voluntarios llamados obispos y por presidentes de estaca, quienes trabajan con otros voluntarios para servir a su congregación. El clero local no recibe remuneración. La Iglesia se organizó en 1830 en la región oriental de los Estados Unidos. Allí, Dios llamó a un joven llamado José Smith para ser un profeta en nuestros días y organizar una iglesia que restauró muchas enseñanzas importantes del cristianismo que se habían perdido después de la época de Jesucristo. Sin embargo, la persecución religiosa y la opresión obligaron a los miembros de la iglesia a dejar sus hogares y a viajar a las desérticas regiones del oeste en 1847. Esos pioneros mormones hicieron florecer el desierto y crearon una sociedad próspera en los valles de las montañas rocosas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene más de 11 millones de miembros en más de 160 naciones y territorios. Es la 5ª iglesia cristiana más numerosa en los Estados Unidos y más de la mitad de sus miembros viven en otros países. La iglesia provee materiales didácticos en 175 idiomas para el uso de sus miembros en todo el mundo. Los mensajes que se enseñan en la iglesia se basan en las enseñanzas de Jesucristo y se traducen en muchos idiomas para compartirlos con personas de todo el mundo. Estos mensajes fortalecen a las personas y a las familias y les enseñan a usar los principios del cristianismo en su vida. En septiembre de 1995, Gordon B. Hinckley, el presidente de la Iglesia, a quien los miembros consideran un profeta de Dios en nuestros días, leyó una proclamación general al mundo respecto a la importancia de las familias. En parte, dice: La familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Hacemos un llamado a los ciudadanos responsables y a los gobiernos de todo el mundo a fin de que ayuden a promover medidas destinadas a fortalecer la familia y mantenerla como base fundamental de la sociedad. Donde quiera que se encuentra la Iglesia, se centra en el establecimiento de familias fuertes y ciudadanos responsables que hagan contribuciones positivas a su comunidad. Una de las principales declaraciones de nuestra fe dice: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Otra de nuestras creencias básicas es el derecho de todos de adorar a Dios conforme a su propia creencia y convicciones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días valora la educación e insta a los miembros a aprovechar todas las oportunidades educativas que tengan disponibles. La Iglesia también tiene varias instituciones de enseñanza superior, entre ellas la Universidad Brigham Young, una de las universidades privadas más grandes del mundo. También tiene un programa de educación religiosa de seminarios e institutos. Estos se encuentran establecidos cerca de escuelas secundarias públicas, colegios y universidades en muchas naciones del mundo. Muchos de los miembros de la Iglesia destacan en su profesión. A través de la educación, la perseverancia y el desarrollo de sus talentos, algunos miembros han llegado a ser legisladores, gobernadores, miembros de gabinetes nacionales y embajadores. Otros han servido como rectores universitarios, doctores, investigadores en medicina, científicos y astronautas. Otros han llegado a ser grandes artistas y deportistas. Incluso muchos han sido campeones olímpicos.
pero la mayoría vive una vida tranquila, criando a sus hijos para que sean ciudadanos felices y productivos, que sirvan a los demás, tal como enseñó Jesucristo. La Iglesia enseña a sus miembros a ser ciudadanos respetables y respetuosos de la ley. Líderes de muchas naciones han reconocido las contribuciones positivas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muchos embajadores y cabezas de Estado visitan a los líderes de la Iglesia en su sede en Salt Lake City. Los medios noticiosos de todo el mundo han publicado artículos positivos que reconocen los muchos logros de la Iglesia y de sus miembros. En una época de decadencia moral, más que una religión, el mormonismo es un estilo de vida, una isla de moralidad, creen ellos. Si usted piensa que este país se está desintegrando, pase una temporada como nosotros lo hicimos, con los líderes de la Iglesia mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El mensaje de la Iglesia es sencillo. Dios ha proporcionado el camino mediante su Hijo Jesucristo, para que todos vivamos una vida más feliz y mejor en este mundo y en el venidero. Nuestro Padre Celestial también ha dado los medios para unir al esposo y a la esposa y a la familia, no solo hasta que la muerte los separe, sino por toda la eternidad. Más de 100 edificios especiales llamados templos se han construido en muchos países alrededor del mundo. Allí se realizan matrimonios eternos y otras ceremonias sagradas. Dado que los miembros de la Iglesia creen que las familias pueden ser eternas, investigan su historia familiar para buscar a sus antepasados. La Iglesia ha juntado la colección más grande de registros de historia familiar del mundo. Estos recursos están disponibles a poco o ningún costo para ayudarles a los miembros y al público en general con este tipo de investigación. Muchos jóvenes voluntarios comparten el mensaje de la Iglesia con los que deseen escucharlo. Dedican de 18 meses a 2 años de su vida a servir como representantes de la Iglesia en todo el mundo. Lo hacen sin percibir salario, sufragando sus gastos con ahorros personales y las contribuciones de familiares y amigos. Algunos miembros mayores de la Iglesia también pueden contribuir 1 o 2 años a diversas actividades de servicio, patrocinadas por la Iglesia en todo el mundo, ya sea en la agricultura, la medicina, la educación, la alfabetización u otros campos donde se necesite ayuda. La Iglesia también ayuda con recursos y mano de obra a comunidades alrededor del mundo donde los conflictos humanos o desastres naturales hayan causado gran necesidad. Por ejemplo, cuando miles de personas morían de hambre en África, los miembros de la Iglesia ayunaron 2 comidas y contribuyeron con el dinero que habrían gastado en esas comidas. En menos de 2 semanas, se donaron millones de dólares para dar alimento y provisiones a la gente hambrienta de Etiopía. Según la Cruz Roja Internacional, fue la contribución más grande que haya hecho una sola organización a esa campaña de rescate. Un servicio humanitario similar se realizó en 1986, cuando un poderoso terremoto causó grandes destrozos en la Ciudad de México. Trabajando de la mano con la Cruz Roja Internacional, las organizaciones caritativas católicas y otras organizaciones de servicio, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se ha convertido en un gran recurso de ayuda para el mundo. La Iglesia y sus miembros son buenos ciudadanos y vecinos. Buscamos la oportunidad de servir a otros y de practicar las enseñanzas de Jesucristo, que a través de los siglos han comprobado dar paz y felicidad a los hijos de Dios sobre la tierra.